La contrarréplica. El espacio de la contracrónica en el que los que escuchan toman la palabra. La contracrónica, un programa que empieza donde los demás acaban. Tal y como os comentaba en el programa de ayer, me han llegado unas cuantas notas de voz sobre el tema de las elecciones en España. Esto es el próximo domingo y creo pues que ya solo por esto, por la cantidad de llamadas que me han llegado, amerita una contrarréplica especial sobre el tema. Así que vamos con ella porque tengo nada más y nada menos que 10 llamadas que abordan las elecciones estas desde distintos ángulos. Empezamos con Teresa, que tiene, además de un acento bien bonito, un par de preguntas. Hola Fernando, quería hacerte un par de preguntas. La primera es en parte reflexión, a ver qué opinas con respecto al tema de la campaña electoral y de las encuestas y demás. Mi pregunta no va hacia intentar dilucidar qué partido se va a votar más, qué partido se va a votar menos, porque de eso ya se encargará el día de las elecciones el recuento de votos y veremos hacia dónde va, ¿no? Pero mi pregunta es hacia dónde crees que está moviéndose el rumbo de la opinión pública en cuestión a política. ¿Se está moviendo hacia la izquierda? ¿Se está moviendo hacia la derecha? Es decir, el tablero de juego está donde estaba, se está desplazando. ¿Sigue dependiendo del ángulo desde el que lo miremos o piensas que objetivamente se está produciendo un desplazamiento de la opinión? Eso por una parte. Y por otra parte, quería saber tu opinión sobre cuál consideras que es el programa electoral más liberal y el más estatista de los que tenemos ahora mismo en juego. Pues muchas gracias y un saludo a todos los oyentes. Bien, Teresa, vayamos por partes. Respecto a lo primero, lo que se han configurado son dos bloques de voto que se vienen a corresponder con el esquema que había hasta hace unos años en torno a dos partidos. No olvides, los partidos han cambiado, bueno, no han cambiado, que los dos grandes siguen existiendo, lo que hay es más partidos. Antes también había muchos, pero claro, no llegaban hasta las Cortes. Ahora algunos de ellos, especialmente los nuevos, sí han conseguido llegar a las Cortes. Bien, los votantes siguen siendo los mismos o prácticamente los mismos porque el censo en España aumenta muy poco de unas elecciones a las otras. Bien, ahora son 6, como bien sabemos, que se reparten el voto. Bueno, son 5, pero estas elecciones es previsible que entre un nuevo partido de ámbito nacional que se llama Más País. Por un lado está en la izquierda el PSOE, Podemos y el Más País de Íñigo Errejón, y por el otro lado Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Vox también es muy reciente, aunque no es reciente de fundación, pero sí nació hace ya 5 años, más de 5 años, en 2014 nació este partido, hace 6, pero irrumpió en la política nacional con fuerza en las elecciones andaluzas el año pasado y desde el mes de abril está en el Congreso de los Diputados. Esto es lo que ha quedado después del terremoto de la llamada nueva política. Recordarás, hace 3, 4, 5 años que se hablaba mucho de la nueva política. La llamaban así, pero vamos, es la política de toda la vida. Política solo hay una y es necesariamente mala. Lo que está por ver, y esto no lo sabemos, no tenemos ni idea porque no somos pitonisos, es cómo se trasvasa voto dentro de esos bloques. De ello dependerá, por ejemplo, que Sánchez obtenga los 150 escaños a los que aspira. Y digo a los que aspira porque en la última encuesta del CIS nos lo mostró. La encuesta del CIS es una declaración de intenciones más que ninguna otra cosa, y en la última que hicieron pública hace una semana pues se veía que estaban en eso. Es lo que espera tener. Con 150 escaños no es una mayoría absoluta, de hecho queda lejos de una mayoría absoluta, le faltarían 26 escaños, pero ya podría gobernar de manera más o menos tranquila, con algún aliado o incluso en solitario. No olvidemos que se ha gobernado muchas veces en España con mayorías relativas. Respecto a la segunda pregunta que haces, a ver, ninguno de los partidos es liberal. Lo que sí se pueden encontrar son recetas liberales en sus programas. Eso es otra cosa.
Son más comunes estas recetas en los partidos del bloque de la derecha que en los del bloque de la izquierda, pero vamos, liberal como tal no hay ninguno. La cosa va, como bien sabes, del populismo bolivariano de Íñigo Errejón al conservadurismo identitario de Santiago Abascal. Y entre medias, pues así, más o menos un océano de socialdemocracia europea, pero de socialdemocracia europea de toda la vida. Es decir, impuestos por las nubes, regulación para todo, moralinas múltiples y muchísimo buenismo. Bien, seguimos con Daniel, que tiene otras dos cuestiones. Y mi pregunta es la siguiente, ahora que se están acercando las elecciones, el 10 de noviembre, y que estamos viendo que varios líderes van a hacer debate y demás, tengo dos cuestiones. Una, ¿por qué se decide, desde cuándo un presidente decide de qué se va a hablar en el debate en una televisión pública que pagamos todos y que tanto se pueden dar tanto opiniones ultra izquierdas como ultraderechas, como de centro, liberales, socialdemócratas, etcétera? Y la segunda cuestión, que creo que es más interesante, es por qué viviendo en el siglo XXI, si me lo puedes contestar o si sabes por qué es, porque tengo la curiosidad y he estado hablando con mucha gente de mi círculo y de otros círculos, porque estando en el siglo XXI haciendo transferencias bancarias, haciendo pagos a través del móvil y con demás contraseñas, confirmaciones a través de SMS o contraseñas, reconocimiento facial, etcétera, etcétera, habiendo toda esa seguridad para que no se pudiera hackear, ¿por qué no se puede hacer votar las elecciones mediante una aplicación que recontase el número de votos, que la gente no tuviera que ir a los colegios, ahorraríamos un montón de dinero, conseguiríamos una participación mucho mayor por encima del 80% casi seguro, porque con lo fácil que sería, todo el mundo hoy en día, hasta la gente mayor, tiene móvil a partir de los 18 años y hace transferencias bancarias y hace cualquier tipo de cosas. Entonces simplemente tengo esa curiosidad de por qué no avanzamos antes que ir a echar un voto con una papeleta y la metemos en un cajón, que luego quito esta papeleta por aquí, esta papeleta digo que está mal, esta no la cuento, esta sí. La verdad es que creo que sería muchísimo más seguro que me excedo de los 2 minutos. Venga, muchísimas gracias, me encanta tu programa. Hasta luego. Pues vamos a ver, Daniel. A ver, la primera, los temas del debate se consensúan entre los participantes de este debate y de todos los debates, por supuesto. Y ahí es donde aparecen los temas que se van a tocar, no el modo en el que se van a tocar, eso es imposible consensuarlo, pero sí los temas de los que se va a hablar y sobre todo los temas que no se van a tratar. Esto tratan de consensuarlo entre todos, los intereses son divergentes, evidentemente, entonces unos tienen que ceder y los otros también. Pero vamos, como ves, todo es muy profiláctico, de ahí que los debates electorales sean tan tremendamente aburridos. Ya lo eran cuando eran dos, pues imagínate ahora que son 5, 6 o 7. Hubo el otro día un debate también en televisión de 7 candidatos porque metieron a los nacionalistas vascos y a los catalanes. Respecto a lo segundo que preguntas, pues espero que nunca se pase al voto electrónico, sinceramente te lo digo. En ese caso, los fraudes, los pucherazos electorales estarían a la orden del día al no haber soporte físico que impugnar. Y eso es muy importante. No es broma. Es una de las cosas que no es comparable al hacer una compra por Internet, te lo puedo garantizar. Es decir, un sistema de voto electrónico podría ser hackeado, eso desde fuera, estaría... No subestimes a los hackers, es decir, cualquier cosa, si son capaces de tirar grandes empresas, de incluso tirar administraciones, organismos oficiales, ¿por qué no van a ir a algo tan serio como quitar o poner un gobierno? O podría ser también adulterado alevosamente desde dentro. Esta es la otra. Caray, mira lo que pasa en Venezuela, donde no han tenido una elección libre, sospechas de fraude desde que implantaron el voto electrónico hace ya muchos años. Así que haya voto físico con papeletas, que se recuenten, que se guarden y que se custodien una vez recontado. Bueno, no que se guarden eternamente, pero sí hasta que concluya el proceso electoral completo y se hayan realizado las impugnaciones pertinentes. Es realmente un
un recurso de última instancia, una seguridad que en el caso del voto electrónico no tendríamos. Así que, por favor, que nunca llegue el voto electrónico porque ya sí que perdería. Yo, desde luego, perdería toda confianza en unas elecciones en el caso de que el voto no quedase registrado en un soporte físico. Bien, seguimos con otro Daniel, este se llama igual, que enlaza las elecciones con la exhumación de Franco. Pedro Sánchez, para mí, me parece que ha tenido últimamente al menos un par de movimientos acertados. El primero es trasladar o ofrecerse para trasladar la cumbre del clima desde Chile a España, porque yo creo que nos da notoriedad a nivel extranjero y da una imagen, al menos de cara a la galería, de estabilidad y de tranquilidad, que no viene mal después de todo lo acontecido en Cataluña. Y en segundo lugar, con el tema de Franco, que no deja de ser bastante electoralista, eso yo lo admito. Sin embargo, creo que en cómputo general es bueno para España. Y lo explicaré por qué. A mí concretamente, donde esté enterrado Franco, a mí me da igual. Yo tengo 29 años, no sé cuántos años llevaba muerto Franco cuando yo nací, pero vamos, a mí no me ha tocado en absoluto. Sin embargo, a gente de mi generación, pues mucha gente de izquierdas evidentemente, sienten que esto es una vergüenza, que no puede estar enterrado un dictador donde estaba enterrado, ni que puede haber tantas cosas comunes como las que existen. Y eso, en cierta medida, les hace no creer en España. Y yo creo que actualmente el problema es que la derecha no entiende que no se puede construir una nación, no se puede cohesionar una nación de espaldas a lo que opine la otra mitad. Lo de la cumbre del clima sí ha sido una buena jugada, eso es cierto, más para la ciudad de Madrid que para el gobierno, porque la cumbre la presidirá Sebastián Piñera, la presidirá el presidente de Chile, ya que esta cumbre correspondía a Chile y no se ha podido celebrar en Chile por los disturbios que están teniendo lugar en el país desde hace, pues ya va para 3 semanas. Pero claro, para Madrid es toda una oportunidad de exhibirse a nivel mundial. Estas cumbres, aparte de ser muy largas, duran una semana, y atraen periodistas de todo el mundo, etcétera. Vienen de aquí políticos, altos funcionarios, etcétera. Bueno, aparte de eso, dejará muchísimo dinero. El evento en sí dentro de la ciudad, por lo tanto, es algo muy interesante, ¿no? Para cualquier ciudad que se precie, pues le gusta tener eventos de esta altura. Es decir, que es un buen business, utilizando el término en inglés, pero más para Madrid que para el propio Sánchez, que tratará de darse todo el lustre que pueda, pero evidentemente no puede ocupar el lugar de Piñera. En cuanto a lo de Franco, pues lo he dicho aquí muchas veces, Franco no debía estar en el Valle de los Caídos porque ese es un monumento a los caídos en la guerra. Y Franco no murió en la guerra, sino entubado en una cama del Hospital La Paz en Madrid. Por lo tanto, no tenía mucho sentido que estuviese ahí, y si lo metieron allí, lo enterraron allí, fue por una decisión de Arias Navarro y del rey Juan Carlos, nada más, en 1975. Fuera, querían hacer la pelota, Dios sabe qué, y luego se lo llevaron allí. Pero claro, había muchas maneras de sacarle allí. Muchísimas, un montón de ellas. Se me ocurren por lo menos 5 o 6. Escribí una columna en Voz Populi hace 2 semanas sobre este tema y hablaba pues de otras maneras posibles que hubiera sido mucho más adecuado para realizar esto. El hecho de sacar a Francisco Franco de su tumba del Valle de los Caídos, donde nunca debió de estar. No sé, Sánchez yo creo que ha escogido la peor, la más contenciosa, la más propagandística y lo que creo que es peor aún, la más electoralista, porque es que han sacado a Franco a apenas menos de un mes antes, 3 semanas antes de las elecciones. A ver, Franco es historia, y como tal hay que tratarlo. La mayor parte de españoles no lo recordamos. Vamos, de hecho, todos los que tienen por debajo de 50 años no lo recordamos. De 50 para abajo no encontrarás a nadie que recuerde haber visto a Franco aunque fuese por televisión. Es decir, la mayor parte de españoles. Y acordarse en condiciones, es decir, que puedan decir, sí, yo recuerdo aquel día que estaba en casa y vi a Franco por la televisión y decía esto y lo otro, pues son los que tienen más de 60 años. Iría incluso por encima, los que tienen más de 65, porque al morir Franco pues ya eran adolescentes y algo recordarán. A ver, de la guerra ya no hablo. Te estoy hablando del franquismo, que terminó en 1975 cuando murió Franco. Pero queda muy poca memoria viva de la guerra porque han pasado más de 80 años desde que la guerra terminó. 83 desde que empezó. La reconciliación ya se hizo con
con la gente todavía viva de la propia guerra hace 40 años, en los años 70, y quedó reflejada aquella reconciliación en la Ley de Amnistía del año 1977 y en la Constitución del 78, de la que ni tú ni yo nos acordamos, obviamente. Tú porque no habías nacido y yo porque tenía 4 años en aquel entonces. Por lo tanto, no nos podemos acordar. Así que todo lo que ha venido después, especialmente desde 2005 hasta esta parte, ha sido crear un problema que no existía. Simplemente un problema que ya se había más o menos resuelto, salvo algunos flecos que se iban resolviendo con el tiempo. El resto, lo principal, ya se había resuelto en los años 70. A ver, se puede y se debe seguir investigando lo que pasó en aquel entonces, tanto en la guerra civil como, por supuesto, durante el franquismo. Se puede localizar fosas y está bien, ya sea a instancias de la administración o de particulares, pero no con la idea de convertir ese hallazgo en una categoría política del presente, sino como hechos históricos, nada más, simplemente. No creo que sea tan difícil, porque claro, sucede que a veces se encuentran fosas, como una que han encontrado en Teruel hace no mucho, con soldados republicanos, y se descubrió que habían sido asesinados por los propios republicanos. Claro, y ya que se les vino abajo todo el cuento de buenos y malos. Al parecer no querían volver al frente y los propios republicanos los ejecutaron. ¿Entiendes? Cuando te empiezas a utilizar la historia, más la historia que empieza a ser ya bastante lejana, con fines políticos del presente. Creo que debemos entender de una maldita vez que la guerra civil fue una tragedia y que somos herederos de ambos bandos. Tan nuestros son los republicanos como los que se sublevaron. La historia se hace por acumulación y lo incorpora todo, absolutamente todo, lo bueno y lo malo. Es decir, no podemos separar una parte y quedarnos con una de ellas. Somos herederos de los carlistas y de los cristinos, de los afrancesados y de los patriotas, de los liberales y los conservadores, de los austracistas y de los borbónicos. En resumen, que no podemos apartar la parte de la historia que no nos interesa o que no nos gusta o que no nos complace ahora. Bien, seguimos con Francisco, que tiene una propuesta. Buenas, Fernando. Mira, viendo el panorama político que se avecina y yo que tengo 29 años y me ilusioné mucho con la llegada de los partidos nuevos y luego me han vuelto a decepcionar y ver que siguen siendo lo mismo y que ya no creo en prácticamente ningún partido de la política, no me ilusiona ninguno, eso ya es cierto y es muy triste, pero bueno. Se me ocurrió el otro día una idea que seguramente se le habrá ocurrido a otro, pero yo te la expongo y me das tu opinión. Te la puedo explicar mejor con un ejemplo. Por ejemplo, sería el caso de un partido político únicamente de tecnócratas, que fuese financiado por un millonario. En el caso quimérico que te pongo, sería de Amancio Ortega, por ejemplo, que se presentase a una comunidad autónoma, en este caso Galicia, y trajese a lo mejor de cada campo. Es decir, unas personas, lo mejor en educación, para llevar el departamento o el ministerio, como se quiera llamar, de educación, en economía, una economía potente, industria, lo mejor de cada. Esto está claro que esas personas, cobrando un sueldo público, no vendrían ni para atrás. Entonces, eso sería financiar con dinero privado de Amancio Ortega. Él diría, pues si esta persona cobra 2.000 euros de sueldo público, pues yo le voy a pagar 10.000. ¿Por qué? Porque es la mejor en su campo. Y el resto lo voy a pagar yo de mi bolsillo. Cosa que sería un poco, ya lo sé que es quimérica, pero bueno. Entonces, si se dejarían de ideología, no tendrían una ideología clara, porque habría gente de todo tipo de ideologías dentro, gente joven, gente mayor, pero que fuesen a funcionar y a trabajar solo por Galicia, solo con unas medidas concretas, solo intentando llegar a unos acuerdos. No se pelearían continuamente, porque ya me he dado cuenta que la ideología solo sirve para ver quién es moralmente más superior al otro, ni si Franco, ni si el otro, ni si no sé, sería un poco más frío en ese sentido, pero funcionaría muy bien. Y luego cada uno tendría su ideología, que sería muy interesante. Ves que en un partido hay una persona de izquierda, otra persona de derecha, otra persona liberal y una persona más socialista, por ejemplo. Bueno, no me enrollo más y mi pregunta sería, en concreto, que si tú conoces de en algún caso que se haya dado a lo largo de la historia o actualmente, y luego si crees sinceramente si esto funcionaría o sería el garete, porque sería como yo creo que sinceramente ganaría muchos votos si fuese bien explicado, pero luego no sé si funcionaría o
esa gente, como es muy ambiciosa, pues acabaría corrompiendo o acabarían favoreciendo a su élite más allegada, no lo sé. Y bueno, decirte que muchísimas gracias por escucharme, aunque sea, no tienes ni que contestarme, y que escucho tu programa cuando puedo, y de verdad que me es un alivio mental. Pues no, Francisco, no es triste en absoluto que no te interese, que no te ilusione la política. Al contrario, significa que eres un adulto sensato, que te estás convirtiendo en un adulto sensato. La política no puede ilusionar, no debe ilusionar a nadie. Ilusionan otras cosas, como, qué sé yo, la poesía, la música, una buena novela, un proyecto personal cumplido. Pero caray, no la política, que es un mal que hemos de padecer. Con la política solo se ilusionan quienes viven de ellos, y vivir quienes viven de ello, de la política, y quien vive de la política es que vive a costa de los demás. Tú no querrás vivir a costa de los demás, entiendo. Por lo tanto, sin el permiso de los demás, quiero decir. Ilusionarte con la política, no. Ilusionarte con cosas privadas, personales, que son las que te hacen feliz, son las que por las que merece la pena vivir. La política, te garantizo que no hace que merezca la pena vivir. Lo único que fabrica son fanáticos y problemas y demás. Está bien, está ahí, tenemos que padecerla, hay que blindarse frente a ella, hay que observarla, hay que mirar sus excesos y contenerlos, pero de ahí a ilusionarse, no, nada más se ilusionan los fanáticos, exclusivamente. Respecto a lo que dices del partido de tecnócratas, esto hace unos años con la crisis se decía mucho, claro, es que si esto hubiese tecnócratas que saben mucho, tecnócratas sábelo todo, pues no habría habido crisis y estaríamos mucho mejor. En fin, ahí tienes al Partido Popular de Soraya Sáez de Santamaría y compañía, todos tecnócratas, todos con la oposición aprobada. Ojo, y oposiciones difíciles, tipo abogado del Estado, técnico comercial del Estado y demás, ¿no? A ver, el ideal no es ese. El ideal no es tener unos tiranos benévolos, omniscientes o presuntamente omniscientes. El ideal, por lo menos para mí, es que el Estado sea pequeño y los políticos tengan poquito poder, muy poco, y así no puedan incordiar. Del resto ya se encarga la sociedad civil, es decir, nos encargamos nosotros. Cumplimos la ley y ya está. Fuera, no hace falta más. La sociedad civil además gestiona muy bien, porque el conocimiento está distribuido, gestiona muy bien la gran cantidad de información que generamos no todos los años ni todos los días, sino cada minuto. ¿Tú crees que algún tecnócrata, por muy listo que sea, por muchas oposiciones que haya aprobado, puede manejar la cantidad de información que genera la sociedad en un solo minuto? Ni de broma, vamos. Por lo tanto, olvídate del cuento de los tecnócratas. Bueno, lo siento, Francisco, pero siendo joven te he quitado dos ilusiones de encima. La de la ilusión por la política y la de la ilusión por los tecnócratas. Creo, de cualquier manera, que te estoy haciendo un favor. Así que vamos con el siguiente oyente, que es Israel, que nos habla del debate del otro día, pero no del debate a 5, sino del debate a 7 que se hizo el día anterior. En el reciente debate electoral, los dos representantes de los partidos separatistas, pues bueno, se llenaban la boca diciendo pues que ellos ganan las elecciones, que tienen un respaldo electoral muy importante, y eso me da pie a la siguiente pregunta. ¿Son las elecciones que se realizan en País Vasco y Cataluña democráticas? ¿Por qué planteo la duda? Bueno, pues de entrada, en el País Vasco, durante décadas, a los que se presentaban a las elecciones contra los nacionalistas, contra los separatistas, se les ha perseguido y se les ha asesinado. En los años 70, al principio de la transición, la lista de UCD en Vizcaya fue asesinada, salvo Mayor Oreja, que se libró. El resto de candidatos fue cazado uno a uno por la ETA. Después está el terrorismo de baja intensidad. Hace unos meses vimos cómo se quiso hacer un acto en Alsasua, o bueno, eso sería Navarra, pero bueno, también en Mondragón, y se montó la que se montó. A ver quién hace campaña, a ver quién es interventor en esas zonas. Y claro, en Cataluña pues pasa una cosa similar. Es decir, se te puede hacer en determinadas comarcas la vida muy difícil si tú te significas, participas en política desde posiciones no separatistas. Pues Israel, es cierto, en ciertas comarcas de Cataluña y del País Vasco sí que es complicado hacer campaña para ciertas formaciones políticas, pero bueno, esa es una de las consecuencias del nacionalismo, sobre todo en el medio rural, obviamente. Todos se conocen y es fácil marcar de cerca al que disiente. Yo creo que es algo muy difícil de combatir, sinceramente te lo digo, porque es una presión fuerte, pero muy difusa. Es decir, que campaña formalmente pueden hacer, nadie se lo impide,
pero la práctica luego es muy complicado, aparte del miedo que genera, ¿no? Bueno, y si yo me meto en esto y me van a señalar, etcétera. Es decir, no sé sinceramente el modo de solucionar esto, si es que tiene solución, que lo dudo, porque en los pueblos es muy fastidiado que te señalen, como antiguamente el que no iba a misa, por ejemplo, ¿no? O el que llevaba una vida algo heterodoxa, que le señalaban todos por el pueblo, pues ahora en estos pueblos de ciertas comarcas de Cataluña, del País Vasco, pues al que se le ocurre, qué sé yo, ponerse una bandera de España o afiliarse a Ciudadanos o al Partido Popular, automáticamente le señalan y a este tipo ya le marcan de cerca. En fin, ya sabes, cosas de los pueblos. Vamos ahora con Jaume, que tiene una predicción sobre Ciudadanos y Albert Rivera. Buenas, Fernando. Acabo de escuchar tu contracrónica de, bueno, el debate a circo, que me parece un gran título. Y sobre el tema de Rivera, yo quiero hacer aquí una predicción de lo que creo que va a ocurrir con Rivera, porque ya se le veía en el debate que está muy, bueno, acojonado, no sé cómo decirlo. O sea, sabe perfectamente que en las encuestas está fatal respecto a bueno, las pasadas elecciones, el 28A, que quedó como tercera fuerza en la oposición. Y claro, se ve como, no sé si creo que en las encuestas era quinta o tal, o sexta, y eso se nota sobre todo en la campaña, sobre todo cómo hacía los discursos y cómo los enfocaba y tal. Y yo creo que mi predicción es de que se va a comer obviamente una buena mierda, con perdón, y que va a tener que dimitir y la va a sustituir a Arrimadas. Así es como yo lo veo. O sea, yo creo que esto va a ocurrir después del, de las elecciones, que le va a ir fatal. No sé, quizá me equivoco y aún puede mantener el tipo y tal, pero me da la sensación que la cosa va a ir así. Aún así, yo creo que va a seguir habiendo bloqueo político, pero eso es otra historia. No hagas predicciones, Jaume, que te vas a equivocar, que luego la realidad se empeña en dar coscorrones a los augures. Esto siempre ha sido así y seguirá siendo así. A ver, Rivera esta campaña ha quedado un tanto desdibujado, al menos es como lo estoy viendo yo. Y no sé por qué, la verdad, no sé la razón exacta, esto ya se podrá ver a posteriori, pero vamos, sospecho que es porque su principal patrimonio electoral, desde que Ciudadanos apareció como tal, como partido político, que era el tema de la unidad de España, pues se lo ha birlado Vox y además de mala manera. Y claro, no puede hacer nada por combatir en ese terreno donde Abascal y los suyos se mueven bastante bien. Luego hay otra cosa, otro elemento, y es que Casado parece que poco a poco se va asentando, va recuperando el aliento y va haciéndose poquito a poquito, de manera muy paulatina, con el partido. Por lo tanto, ahora lo que trata es de recuperar los votos que se le escaparon hacia Ciudadanos y creo que está en ello. Ya veremos, dentro de nada, dentro de 4 días, ya veremos si lo ha conseguido o no. Pero bueno, como te digo, está todo por ver, así que predicciones yo procuro no hacerlas, trato de intentar ver por dónde van a ir las cosas, pero te digo una cosa, normalmente te equivocas, tú, yo y todos, porque no conocemos el futuro y eso es lo bueno. Imagínate que conociésemos el futuro, sería un horror vivir. Bien, vamos a seguir, vamos ahora con Javier, un oyente de Granada que nos acerca una reflexión sobre el debate. Mira, me gustaría hacerte una pequeña reflexión así en voz alta acerca de, bueno, del debate que hubo hace unos días. Ese debate que es un ejemplo de cómo no hay que debatir en política. Y es que cuando acabó es normal que en las redes sociales pues aparezcan memes de todo tipo acerca del contenido del propio debate. Yo en Twitter, cuando acabó el programa, pues vi, además de los memes, un tuit en el que aparecía un mapa de España coloreado en rojo, morado y color turquesa, en el que se decía a qué partido del bloque progresista había que votar para evitar que PP, Ciudadanos o Vox saquen un escaño en cada ciudad de España. Y claro, yo no sé a ti esto qué es lo que te parece, pero a mí me parece bastante antidemocrático el querer condicionar el voto de la ciudadanía, y más sobre todo desde la parte de la izquierda, intentando introducir ese miedo en la población. También me gustaría hacer otra pequeña reflexión, y es que hace unos años
se nos vendió el fin del bipartidismo como algo bastante bueno, pero yo me pregunto que ¿de qué sirve que se haya eliminado ese bipartidismo si todavía se sigue manteniendo esa biideología? Es decir, de derecha contra izquierda. Y cada vez es más imposible que un partido, por ejemplo, como el PP, pacte o busque tener acuerdos con un partido como Podemos o cosas de ese estilo. En fin, yo creo que estamos abocados a otras nuevas elecciones y ya no sé cuántas van. En fin, enhorabuena por tu programa y siga así. Bueno, Javier, una campaña electoral consiste esencialmente en condicionar el voto. Esa y no otra es su función, si no, no habría campañas electorales. A ver, cada uno lo condiciona del mejor modo que puede o que sabe hacerlo. Puedes hacerlo pidiendo el voto para una candidatura en concreto, vota a Pepe. Ya está, estás condicionando el voto. ¿Y a mí por qué me dices que vote a Pepe si yo no quiero votar a Pepe? Bueno, es que es una campaña electoral y es mi obligación decírtelo. Y la otra manera de hacerlo es fomentando el voto negativo o yendo por la vía negativa. Es decir, no votéis a este tipo porque será una catástrofe para todos nosotros. Y claro, si no votáis a este tipo, pues tendréis que hacerlo a este o a este otro. Es decir, ya los míos. Esta es una manera de llamar el voto hacia ti, o al menos hacia tu orilla. Esto lo hacen todos, no solo la izquierda. Lo hace la izquierda, lo hace la derecha, lo hace todo el mundo. El tema de que vienen los otros, cuidado, que vienen estos y nos van a esclavizar o nos van a hacer tal cosa, ¿no? Se hacen en ambos lados porque las dos maneras de llamar al voto, a que te voten a ti, son igualmente válidas y además se demuestra que funcionan. No sé quién decía aquello, creo que era Frank Underwood, que la gente no vota por amor, vota por odio. Bueno, yo no soy tan taxativo, creo que la gente vota por ambas cosas. Muchas veces es por amor, porque realmente están encantados con un candidato, con un partido, tal, y otras veces directamente por odio, porque es que odian a este tipo y van justo al contrario. Bien, vamos ahora con Julián, que es un oyente de Córdoba, que esta es la primera vez que vota, es muy jovencito por lo que veo, y anda consultando los programas electorales. Mi pregunta para el programa es la siguiente. En las próximas elecciones del 10 de noviembre, no sé cuándo se emitirá este audio, o si estará un poco pasado de moda, pero yo creo que puede tener vigencia para próximas elecciones. Es que son mis primeras elecciones y para poder votar, pues me estoy leyendo el programa electoral de cada partido y apuntando un poco los puntos en los que estoy de acuerdo con cada uno de ellos. Pero para pensar, los partidos políticos no tienen ninguna responsabilidad jurídica con estos programas. Es decir, que están puestos serán las medidas o la línea en la que van a actuar, la que van a seguir, si consiguen entrar en el gobierno, pero no tienen ninguna obligación para llevarla a cabo, porque no está registrado por ley. Quiero decir que yo veo bien que estos programas electorales, que cuando un partido o varios llegan a un acuerdo y estén en el gobierno, intenten llevarlo a cabo. Es decir, que intenten cumplirlo, porque pueden pasar absolutamente de ellos y tomar otras medidas que no tienen nada que ver y no pasará nada. No sé qué piensas tú y si crees que debería estar un poco amparado en nuestro ordenamiento jurídico. Esa es mi duda. Yo pienso que sí. Así podemos tomar una medida para poder votar o elegir a según qué partido. Un saludo, Fernando, y a todos los oyentes. Bueno, Julián, los programas electorales son lo que son simple publicidad. Como eres joven te lo digo yo, son publicidad más mentirosa. Es decir, como tal, como publicidad que son, están llenos de trolas. Si tuviesen un carácter de contrato vinculante y por lo tanto perseguible legalmente, si no has cumplido esto te podemos meter una denuncia, pues te aseguro que el programa se quedaría en una cuartilla con 4 o 5 puntos así generales para no pillarse los dedos. Piensa una cosa, muchos programas prometen cosas imposibles. Tú te preguntarás, ¿por qué lo hacen si son imposibles? Y además ellos cuando los están escribiendo ya saben que son imposibles. Pues porque a mucha gente le gusta que le vendan la moto y la compran gustosa.
Los gustosos la moto están encantados. ¡Guau! Me han vendido una moto, qué maravilla. Tengo ilusión, lo que decía antes. Yo, la ilusión me puede y me desborda. Vale. ¿No te das cuenta que es mentira lo que te he dicho? Que esto no puede ser, que no hay manera de pagarlo, o que no va a tener el poder para hacerlo porque la Constitución o la ley se lo impide. Da igual, bueno, lo importante es la intención. La cosa es que votan y luego resulta pues que la moto era de juguete. O no había moto, que es lo más habitual. Y claro, se enfadan. Y vienen los llantos, el crujir de dientes y todas estas cosas. No nos ha engañado este tipo, me prometió una moto y mira, me ha entregado una moto en miniatura que además ni siquiera rueda. Claro, pero si ya se te advirtió que eso era imposible, nada. Oh, pues sí, pero si lo prometió, esto es como un contrato. En fin, al final pues... no sé, pueden hacer lo que pueden hacer. Es que no hay más, porque hay limitaciones presupuestarias, básicamente. No sé quién dijo esto, creo que fue Napoleón, aunque ya sabes que las citas se las van atribuyendo a unos y a otros, que decía que nunca se sabrá la cantidad de estupideces que en política se han evitado por falta de dinero. Bueno, no sabes cuántas, la mayor parte de ello. De hecho, de imbecilidades se evitan por falta de dinero. Y aquí, en España concretamente, carecen del recurso a la inflación, que es lo que tienen en otros países, porque no tenemos moneda propia. Aquí el euro se emite en Frankfurt. Y ya está, no hay más. Tiene una capacidad pequeña de presión. Puede llegar a tener el gobierno español porque es un país grande, pero nada, muy poquita sobre el Banco Central Europeo. Es decir, no puede ponerse a comprar deuda porque lo diga el presidente del gobierno, ni puede ponerse a emitir a placer. Así que si te prometen, por ejemplo, está en el programa, no sé si alguno lo llevará a estas elecciones, una renta básica, pongamos por caso, qué sé yo, de 1.500 euros mensuales. Con lo que, bien, si no eres un tipo que tengas muchas necesidades, puedes vivir de una manera razonable. O qué sé yo, que van a llevar el AVE a tu pueblo. Te están engañando, te lo digo ya. Te están engañando porque no pueden pagarlo. Es decir, no tienen con qué financiar esas cosas, esas promesas del programa. Así que directamente, si quieres ahorrarte tiempo, que ya sabes que el tiempo es escaso, evita esas lecturas. No sé, ábrete un clásico, El Buscón de Quevedo, una cosa así que te va a dar muchísimo más placer sensorial, quiero decir, y además te va a construir por dentro. Cosa que un programa electoral lo único que te va a poner es... en el mejor de los casos, de mala leche. Bien, vamos ahora con Sergio, que vuelve sobre el tema este del bipartidismo. ¿Tú crees que le conviene a España volver al bipartidismo, es decir, a, digamos, los años 90, a los años 2000? ¿O es mejor, más beneficioso para el país este nuevo multipartidismo? Bueno, el bipartidismo tenía algunas ventajas, Sergio. Traía más estabilidad política. Había elecciones cada 4 años y ya está, no hay más. Entre medias, sobre todo si en las elecciones, pues acuérdate, que sé yo, las del año 2000, por ejemplo, las de 2011, cuando el PP ganó con una mayoría maxi absoluta, una tranquilidad total, tomaban todas las instituciones, los reguladores, etcétera, y aquí paz y después gloria, 4 años enteros hasta que haya las siguientes elecciones. En fin, esto es la ventaja, si queremos llamarla así. Yo creo que sí, que en cierto modo es una ventaja. No todo es completamente bueno ni todo es completamente malo. El mundo no es en blanco y negro, en definitiva. Bien, ahora no sé ni cuántas veces hemos ido a votar ya en los últimos 5 años, pues porque son demasiados y además no se ponen de acuerdo. El multipartidismo tiene sus ventajas también, obviamente. La primera y fundamental yo creo que es que los partidos grandes no tienen tanto poder y andan temerosos de perder escaños y sobre todo de perder influencia. Antes el PSOE y el PP eran omnipotentes, lo tenían prácticamente todo y hacían un poco lo que les venía en gana. De cualquier manera, creo que lo revolucionario no es que haya más partidos, no es que como ahora que hay 6, o si hubiese 16, pongamos por caso. No, sería lo revolucionario. Lo revolucionario es que el diputado le deba el escaño a sus votantes, a los votantes de su distrito, directamente, que les tenga que mirar a la cara. Es decir, que no se voten listas, sino personas. Ahí sí que percibiríamos cambios sustanciales, no tanto en el hecho de que haya 2 partidos o de que haya 5. Pero bueno, vamos a ir terminando ya. Vamos con Víctor, que repara en una de las muchas incongruencias de los programas electorales, esta vez sobre una del PSOE. Simplemente quería compartir contigo y con el resto de oyentes mi perplejidad ante la incoherencia del PSOE al afirmar a la vez que desea un modelo federal para España y decir también que lo que tenemos que acabar con la desigualdad fiscal entre comunidades autónomas, al alza, por supuesto. A ver si alguien me lo puede explicar. Bueno, ellos ven esto desde arriba, Víctor. Quieren federalismo, que por cierto ya tenemos en España. España es un país federal no declarado como tal,
pero quieren federalismo con una caja común, para que el que esté arriba, en el vértice de la pirámide, distribuya a su antojo. Si la caja no es común, es decir, si hay una caja en cada comunidad, que además han hecho ellos el esfuerzo de recaudar, de llenarla, pues el de arriba pierde control y está expuesto a que los que están más abajo le racaneen recursos con los fondos y tal. Así que con eso va a tener muy difícil, por ejemplo, quitar y poner, financiar clientelas, etcétera. No sé, supongo que habrás oído 1.000.000 de veces aquello del que paga manda. Pues bien, en política, lo del que paga manda funciona mejor que en ningún otro ámbito. Muy bien, queridos amigos, nos ha salido una contrarréplica un poquito larga, pero claro, había 10 llamadas, he tratado de ir dando respuesta a todas, lo mejor que he podido, pero no me he podido detener demasiado en cada llamada y ya lo siento, pero no quiero que tampoco este programa dure una eternidad. Muy bien, pues con esto espero que os haya gustado, me despido de vosotros, hasta la próxima Contracrónica, que será dentro de unas horas.